Ok, entonces el paper trata sobre el manejo de la presión arterial elevada en pacientes hospitalizados. Es una revisión sistemática de las guías en las prácticas clínicas. La presión arterial elevada es una condición crónica, o sea, la hipertensión es una condición crónica común en los adultos de Estados Unidos, que es donde se centró, por lo menos lo que menciona en este paper, y esto es relevante debido a que la hipertensión es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y debido a esto hay guías en el ambiente ambulatorio altamente afectadas para el manejo y el tratamiento de la hipertensión, pero en este contexto ambulatorio. Sin embargo, en los pacientes admitidos en la zona hospitalaria se han visto que presentan presiones arteriales elevadas, ya sea por una hipertensión arterial preexistente o por condiciones clínicas que son características de esta hospitalización o de la enfermedad aguda. Se ha visto que el 50 al 72% de los pacientes hospitalizados tienen presiones elevadas. Y hay una variabilidad del manejo de estas presiones en el ambiente hospitalario, ya sea en la vía de administración de medicamentos, en la intensificación de los medicamentos o los medicamentos que son ajustados para la terapia después a largo plazo en domicilio. No se demostraron los beneficios del tratamiento intensivo de la presión arterial en pacientes hospitalizados. No existen ensayos utilizados para el manejo de estas presiones en estos pacientes y el riesgo de la presión arterial elevada en pacientes hospitalizados también se desconoce. Entonces, los estudios observacionales han evidenciado una asociación entre la intensificación del tratamiento intensivo, antihipertensivo, y la reacción de efectos adversos, ya sea falla renal, accidentes cerebrovasculares o daño miocárdico. Hay una amplia variación en las prácticas, ya sea por un tratamiento insuficiente o excesivo, el cual puede generar un daño en estos pacientes. Por lo tanto, los autores se propusieron realizar esta revisión sistemática basada en guías actuales del manejo de la presión arterial, con el propósito de 1. Identificar las recomendaciones actuales sobre el objetivo de presiones arterial en pacientes hospitalizados. 2. El manejo de la presión arterial en la población adulta y adultos mayores hospitalizados. Y 3. El seguimiento posterior de una vez alta en el domicilio. Entonces, para esto se siguieron 4 pasos. El primero fue la búsqueda de unas guías relevantes que se utilizó MedLife a través de PubMed con términos MEDS como terapia, manejo, hipertensión y posteriormente los criterios de exclusión e inclusión. Se definieron las guías como declaraciones con recomendaciones para optimizar la atención en el paciente basadas en la evidencia. Se tomaron guías publicadas posterior al 2010 en el idioma inglés, ya sea tanto en el ambiente ambulatorio como en el ambiente de servicio de urgencia. Fueron excluidas las guías derivadas netamente de otras guías o guías en ambientes específicos. Además de esto, las guías se quisieron centrar en el manejo de la hipertensión en adulto mayor, pero debido a que había pocas recomendaciones al respecto, se amplió la búsqueda a la población adulta en general. Por último, se hizo una evaluación de calidad de las guías, del alcance de estas guías, en el cual se utilizó el instrumento IB2, que es un instrumento que tiene 23 ítems que evalúa 6 dominios de la calidad, que son los mencionados ahí. Y por último, se hizo la síntesis de la guía. Entonces, en esta revisión sistemática se revisaron 147 registros únicos, de los cuales solo 14 fueron incluidos, que incluían guías de los países como Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá y de organizaciones multinacionales. Para la evaluación de la calidad fue una nota desde el 1 al 7, con notas generales del 3 al 6.5. Las notas que tuvieron más alta calidad fueron las de las guías del Colegio Americano de Cardiología y la del Departamento de Asuntos de Veteranos. Las guías en general de 14, 11 guías fueron calificadas como de alta calidad. Y en síntesis, las guías tenían unas recomendaciones similares en presiones elevadas severas, como son la emergencia y urgencia hipertensiva, pero todas concordaban en que no había recomendaciones para una presión arterial elevada asintomática en el ambiente hospitalario. Esta tabla nos menciona un resumen de las recomendaciones y manejo de las presiones arteriales elevadas en distintos contextos. En el ambiente ambulatorio, 12 guías hablaron sobre el tratamiento y
de una presión arterial moderadamente elevada, la definieron como presiones sobre 130, 80, 140, 90, con un umbral para iniciar el tratamiento farmacológico con 140, 90, 160, 100, y recomendaban el uso de monoterapias con Aradox, Yeca, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos tiacídicos, con un seguimiento en 1 o 2 meses. En cuanto al manejo hospitalario, no fue mencionado. En el manejo de la emergencia hipertensiva fue mencionado en 11 guías con presiones de 160, 100, 180, 120, y aquí sí se recomendó el uso de antihipertensivos combinados, ya sea Ardox, Yeca, bloqueadores de canales de calcio junto a los mismos diuréticos tiacídicos, y el seguimiento tenía que ser en 1 semana. Respecto, lo que dije anteriormente fue la urgencia hipertensiva, creo que me confundí. Entonces, ahora sí, la emergencia hipertensiva aquí no se especificó en qué contexto era, pero se recomendó que fuera tratado en la unidad de cuidados intensivos o intermedios, con presiones de 180 a 110, con ya un daño al órgano blanco. Siguiente. En específico, en la emergencia hipertensiva fue descrita en 10 guías. Las 10 guías en general mencionaban que tenían que tener presiones sobre 180 a 120, y como mencioné, todas estaban de acuerdo en que había que tener un daño al órgano blanco subyacente. Se tenía que tratar en la UCI o en la UTI con medicamentos intravenosos. Todas las guías mencionaron recomendaciones respecto al tratamiento en síndrome coronario agudo, en edema pulmonar agudo y en encefalopatía hepática. Tenían recomendaciones variables sobre cómo bajar esta presión. Por ejemplo, en una decisión aórtica se recomendaba bajarla inmediatamente, pero en una insuficiencia renal aguda se recomendaba bajarla paulatinamente. En general, las otras tenían que bajarse del 20 al 25% en las próximas horas durante el día de la consulta, o sea, de la atención. Respecto al manejo de la presión arterial asintomática, como había mencionado, ninguna guía proporcionó recomendaciones al respecto en el ambiente hospitalario, ni tampoco qué antihipertensivos utilizar. Fue definida con una presión de 180 a 120, pero sin daño al órgano blanco. 3 guías recomendaron tratamiento inmediato de urgencia, y las otras, que fueron las mayorías, recomendaron el tratamiento antihipertensivo vía oral en la semana siguiente. Las guías, de las 10 que se tomaron, 5 recomendaban realizar pruebas para verificar si había daño o no a órgano blanco, pero ninguna guía recomendó el tratamiento hospitalario para una urgencia hipertensiva. Respecto a la realización de exámenes para ver daño a órgano blanco, la que más resalta es la guía de la Sociedad Brasilera de Cardiología, que pidió una batería de exámenes, que recomendó la batería de exámenes más amplia, con la medición de electrolitos, creatinina, troponina, radiografía de tórax, y si los síntomas lo justificaban, análisis de orina, ecocardiograma, ProBNP, el lactato deshidrogenasa, una neuroimagen o un TAC de tórax. Estas guías tenían en común en que las 4 habían especificado que tenía que pedirse exámenes para la función renal, y 2 de ellas concordaron con el ProBNP. Esta es la tabla, que es un resumen de la urgencia hipertensiva. Aquí se definieron con presiones de 180, 110, sin daño al órgano blanco. No se recomendó el manejo hospitalario. En cuanto a la medición de la presión arterial en este contexto, solo 4 guías mencionaron el cómo tomar la presión. 3 de ellas recomendaron el tomar la presión varias veces, un específico que tenía que ser en ambos brazos, y la restante, la cuarta, dijo que no, que mejor no se repitiera esta toma de la presión arterial. En cuanto a la baja de presión, 3 dijeron que tenían que ser inmediatamente, como había mencionado, y el resto que tenía que manejarse de manera ambulatoria. En cuanto al seguimiento del paciente, es variable, igual lo voy a mencionar más adelante, pero en general todo el tratamiento tenía que ser oral. Entonces, 12 guías definieron los objetivos de esta presión ambulatoria en menos de 130, 80 o 140, 90. Es importante mencionar que en contraste a las recomendaciones en el ambiente hospitalario, no había recomendaciones en las guías al respecto, pero en el ambiente ambulatorio sí estaban muy claras. Entonces, el tratamiento farmacológico era para tener una presión arterial
objetivo menor a la ya mencionada y se tenía que iniciar inmediatamente con presiones de 160 a 100. Esto ya lo había mencionado. Y respecto a los adultos mayores, de estas 14, 11 incluyeron recomendaciones específicas para la población geriátrica, incluyendo síndromes geriátricos como es la fragilidad, la demencia y la multimorbilidad. Aquí hay un rango etario grande en que se definía la población de adultos mayores entre los 60 y los 80 años. Respecto al seguimiento, la transición de atención al domicilio, no hubo recomendaciones sobre el manejo del hospital al domicilio. Sin embargo, algunas guías mencionaron el manejo del servicio de urgencia al domicilio, que recomendaban el seguimiento dentro de 7 días, 1 o 3 días. El seguimiento de una presión arterial moderadamente elevada tenía que ser dentro de un mes y el seguimiento de severamente elevada dentro de una semana. Entonces, en la discusión, ninguna guía abordó el manejo de presión arterial elevada sintomática en el entorno hospitalario fuera de la urgencia hipertensiva y la emergencia hipertensiva, en contraste de la ambulatoria, como ya había mencionado, en que sí se mencionaba las presiones arteriales, los umbrales de tratamiento, los medicamentos, los objetivos y el seguimiento. Recomendaron recomendaciones específicas para las comorbilidades y las condiciones geriátricas que ya había mencionado, y se evidenciaba esta variación en el manejo hospitalario, en que los estudios observacionales mostraban que había una divergencia en el tratamiento antihipertensivo y la intensificación de estos regímenes, tanto durante la hospitalización como al alta, podrían ser causantes de una hipotensión inadvertida, ya sea en el hospital o en el domicilio, y la asociación de eventos adversos con estos medicamentos, que son los que ya había mencionado: falla renal aguda, daño miocárdico y accidentes cerebrovasculares. Esta es la evidencia actual que tenemos. Sin embargo, estos estudios están sujetos a sesgos de selección y factores de confusión no medidos. Pero debido a que no se han publicado más ensayos aleatorizados, esta es lo que mostraba la revisión sistemática. Entonces, todas las guías tenían un manejo muy específico sobre la emergencia hipertensiva, lo cual es importante porque representa una morbilidad y una posible mortalidad si no es tratada, pero las emergencias representan el 0,3% de las hospitalizaciones. En cambio, las elevaciones asintomáticas de presión arterial se presentan en la mayoría de los casos. Respecto a la urgencia hipertensiva, llegó un consenso a que, a pesar de llamarse urgencia hipertensiva no es típicamente urgente, ya que las recomendaciones eran para seguir en domicilio y durante días posteriores. Respecto a la evaluación de daño órgano blanco, las guías no coincidían en la necesidad de hacer o no exámenes extra. Debe ser porque la presión arterial por sí sola no es un factor indicativo de daño órgano blanco. Entonces, es evidente la necesidad de investigar el rendimiento de estas pruebas a futuro. Respecto a la presión arterial severamente elevada, no se tomó la variación respecto a un consenso de expertos y no en estudios clínicos, y pudo haber un factor de confusión respecto a las guías porque la presión arterial severamente elevada es tanto la urgencia hipertensiva como la emergencia hipertensiva. Debido a la falta de guías que recomienden cómo tratar la presión arterial elevada en un contexto hospitalario, se pueden utilizar las guías ambulatorias. Sin embargo, estas tienen limitaciones, porque las guías ambulatorias están diseñadas para reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo y no durante esta enfermedad aguda. Los riesgos de tratamiento en hospitalizados pueden ser elevados debido a que una presión arterial en el contexto hospitalario se comporta como la glucosa, como la frecuencia cardíaca, debido a que con factores de estrés puede aumentar su valor momentáneamente, y si se trata inmediatamente puede ser causa de hipotensión inadvertida, ya sea en el hospital o en el domicilio. Además, en el ambiente hospitalario se monitoriza frecuentemente la presión. Esto puede llevar a cambios del manejo antihipertensivo si la presión no baja durante las horas o durante los días de la hospitalización, pero sin embargo esto no es
no se condice con cómo se trata ambulatoriamente, porque en el ambulatorio se da hasta un tiempo de 1 a 2 semanas hasta 2 meses para ver cómo responden los antihipertensivos en los pacientes. Por eso está este riesgo de la intensificación rápida. Entonces, tampoco se mencionaba respecto al seguimiento, la educación a los pacientes, si se educaba o no respecto a la adherencia a los medicamentos y la monitorización de la presión arterial en el hogar, siendo que esto sería bastante relevante por el hecho de saber si los antihipertensivos dados están haciendo el efecto, si están siendo seguros, o tanto a pacientes que no se le cambiaban los antihipertensivos para ver cómo se comportaba en su entorno fisiológico. Se llegó al consenso en los autores que urge la realización de ensayos clínicos pragmáticos para calcular los riesgos y los beneficios del tratamiento de la presión arterial asintomática en pacientes hospitalizados. Y no está claro si existe un objetivo en las presiones en los pacientes con estos contextos, o si existe un beneficio tampoco. Respecto a las limitaciones que tenía esta revisión sistemática, es que se enfocó en las guías clínicas que están en idioma inglés después del 2010. Además, pudo haber una posible exclusión de las guías relevantes debido al uso de términos MESH. Se excluyeron ciertos escenarios hospitalarios para el manejo de la presión arterial que podían ser relevantes, como es la hipertensión en embarazadas y como es el manejo de la presión arterial perioperatorio. Además, no se revisó la base de datos subyacentes de cada guía, sino la guía en sí y las recomendaciones de esta. No se incluyeron los puntos de vista clínicos o revisiones narrativas sobre el manejo de la hipertensión en pacientes hospitalizados. Solo las guías, no los consensos en general. En resumen, a pesar del consenso general sobre el manejo de la presión arterial ambulatoria, hay poca orientación para manejo en los pacientes hospitalizados. Las guías se enfocan en las emergencias hipertensivas, las cuales son menos comunes que la urgencia. Y hay una necesidad urgente de ensayos clínicos y desarrollo de marcos para la toma de decisiones en pacientes con este contexto y en la transición también del hospital al domicilio. Con esto finalizaríamos la presentación. Ahora, dudas, preguntas.